Quizá a veces tenemos que padecer por la causa del Señor. Y vemos el apóstol aquí, Pablo, en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea que el apóstol está revelando que está crucificado con Cristo juntamente en los padecimientos de Él. Entonces nosotros tenemos que aceptar también, y lo que tenemos que hacer es estar crucificados con Cristo para que podamos soportar cualquier clase de prueba que nos llegue. En cualquier momento vamos a ser sorprendidos. Porque vemos aquí, cuando el apóstol Pedro vea que muchos hermanos estaban siendo sorprendidos por fuego. Fuego es una prueba difícil, donde estamos siendo probados como el oro para ver nuestra resistencia. Y como Cristo pasó estas pruebas, aunque nosotros ya nos entregamos a Él, pero de todas maneras en esta tierra, en este caminar de la vida, tenemos que aprender para ayudar a otros. Y viendo y revisando, vemos que en las tres clases de prueba que encontramos, vemos una que Dios permite. Dios permite que pasemos por estas pruebas. Y también hay otra prueba que es provocada por nosotros mismos. A veces nosotros provocamos las pruebas. Como el caso de un rey que encontramos historia en la Biblia, el rey Saúl. Él mismo provocó sus pruebas porque desobedeció a Dios. Y cuando el ser humano desobedece a Dios, le vienen pruebas porque Dios quita su cobertura y Él provoca sus propias pruebas. A veces nosotros mismos provocamos las pruebas. Mucha gente quizá en este momento está en una prisión o en una cárcel del gobierno, pero se preguntan por qué yo estoy aquí, por qué me tienen aquí. Quizá una de las cosas es porque nosotros provocamos esa prueba. No nos comportamos como Dios quiere en esta tierra. Dios quiere que nosotros nos sometamos a las leyes terrenales porque también las leyes son creadas por Dios, son permitidas por Dios para sujetar a las personas que se rebelan. Si no fuese así, también el mundo estuviese en caos. Pero a través de las autoridades, las personas se sujetan por temor a no ir a la cárcel. Entonces, esa clase de prueba que nosotros mismos la provocamos, esas pruebas no podemos nosotros reclamar y decirle a Dios por qué yo estoy pasando esto. Si nos vamos a la Escritura, encontramos que el mismo pueblo de Dios, los hebreos, tuvieron que pasar ese fuego, porque ellos mismos provocaron las pruebas para ellos. Porque desobedecieron, y lo hemos dicho muchas veces, en la escuela de Dios es para aprender. Para ello, Dios nos ha dejado que vayamos a la iglesia para aprender de Dios. Porque yo dije en una ocasión cómo mucha gente quiere ir al cielo, pero así tan fácil, no quiere ir a la escuela espiritual. Para ello, el Señor dejó maestros, dejó profetas, dejó los ministerios para que se enseñe en las iglesias
cómo obtener la vida eterna, cómo comportarnos en esta vida. Hace unos momentos yo le decía a una persona, porque él me preguntó que cómo puede ir uno al cielo, y yo le estaba explicando y le digo, si queremos ir al cielo, primeramente tenemos que reconocer que somos pecadores. Reconocer que nosotros no podemos ir al cielo si no tenemos una comunión con el Padre. Tenemos que aceptar a Cristo y obedecer sus mandamientos. Pero no solo es aceptar a Cristo, sino que viene un proceso. Viene una escuela espiritual donde aprendemos de la palabra de Dios. Para ello Dios dejó iglesias, pastores, para que enseñen la palabra de Dios. Enseñen cómo comportarnos en esta tierra. La educación espiritual es muy importante hoy en día. Yo lo he dicho siempre y lo repito, que he ido a las escuelas seculares a ver la cantidad de jóvenes que están estudiando para la sobrevivencia terrenal. Pero si vamos a las iglesias, hay muy poca la gente que está estudiando para la sobrevivencia espiritual, o sea, para la eternidad. Es donde deberíamos de darle más énfasis a la escuela espiritual, porque nos prepara a lo espiritual, nos prepara para ir al cielo, nos prepara para tener un encuentro con nuestro Señor. Y es aquí en la tierra donde tenemos que prepararnos para ir al cielo. Entonces, viendo de las tres clases de prueba o de fuego que nos viene en nuestra vida, vemos que la que nosotros provocamos, nosotros tenemos que comportarnos. Para ello en la iglesia se nos educa y se nos dice cómo vivir en esta vida, cómo mantenernos piamente en esta vida, cómo limpiar el alma, cómo limpiar la contaminación que tenemos en el alma. Entonces, pasando por esta prueba, también tenemos la prueba que otras personas nos introducen, como el apóstol Pablo, cuando iba a presentarse a un juicio, él había dicho que esperase porque el tiempo era malo, se avecinaban tormentas, y el barco donde ellos iban se vio en medio de la tormenta, porque el apóstol iba en calidad de detenido y él no podía decidir, sino que les aconsejó que esperasen, pero otros decidieron por él de llevarlo y llevar el barco en tiempo de lluvia, en tiempo de calamidad, porque se acercaba un huracán, se acercaban vientos contrarios. Y el resultado de ello fue que perdieron el barco, perdieron toda la mercadería que llevaban por no obedecer a la palabra de Dios. A veces otras personas nos introducen a pasar una prueba. Y quizá quiero irme en esta área. A veces andamos con otra persona que no es temerosa de Dios. Y esta persona va a cometer un delito, pero como nosotros andamos con esta persona, también somos coparticipantes. Y la ley también nos va a pedir cuentas por andar y ser testigos de lo que sucedió. Tal vez no fuimos nosotros, pero otro cometió el delito y también nos llevó a nosotros. Porque nos hemos juntado con otra persona,
O sea, estamos pasando esta prueba por causa de otro ocasionó el problema, pero nosotros andamos con ellos por no tener sabiduría y también estamos pasando esa prueba. Entonces, estas pruebas, pues nosotros tenemos que ser responsables y tener cuidado con quién nos juntamos en la calle. Por eso es que se recomienda que vayamos a la iglesia donde se nos explica la palabra, qué tenemos que hacer. Porque mucha gente quizás ni lee la escritura, ni lee las riquezas que hay. Pero para estar crucificado con Cristo, tenemos que obedecer la palabra de Dios. Porque estar crucificado quiere decir que estamos con Él en el mismo sentir. Y lo que Él quiere en nosotros es parte de nuestro crecimiento. Por eso es que el apóstol habla del que no nos sorprendamos del fuego. Analizar qué clase de fuego es, qué prueba la que estamos pasando. Pero existe una clase de fuego, una prueba que Dios permite para nuestro crecimiento espiritual. Es la que estaban pasando los hermanos en aquel tiempo, recién sucedido lo que pasó con Jesucristo. Ahora Él les enseñó, porque todos los discípulos pasaron por la escuela de Jesucristo. Él fue el gran maestro. Él fue y sigue siendo el gran maestro. Y les enseñó, los preparó para lo que iba a venir. Entonces los preparó a través del Espíritu Santo para que ellos tuvieran autoridad y poder. Por ello es que Él les manda que se quedasen en Jerusalén y que no se moviesen de ahí. La obediencia para que recibieran el poder de lo alto y que fueran investidos. Porque, querido hermano, déjame decirte que en este tiempo, si no tenemos autoridad de Dios, el enemigo nos va a destruir. Porque tenemos una guerra, le llamamos cosmoterrenal, porque nos ataca por medio del pensamiento en los aires, nos llegan los malos pensamientos y como llegan los malos pensamientos tenemos que sacarlos. Y esta es una lucha que tenemos porque estamos crucificados juntamente con Cristo. Así es de que tenemos que buscar la manera de seguir el patrón que Dios nos ha dejado a través de su escritura. Que no nos sorprendamos cuando venga la prueba y que nos analicemos nosotros mismos. ¿Quién es el causante de la prueba que yo estoy pasando? Si fue permitida por otros, pues doblar nuestras rodillas y pedirle al Señor que nos ayude y que evitemos de juntarnos con malas compañías. Si otros provocaron la prueba y si por causa nuestra, por el pecado nuestro, porque a través del pecado viene la prueba, como el pueblo hebreo, una escuela de 40 años es suficiente para aprender de la vida. A cada paso, ellos iban aprendiendo. El desierto es para aprender. En el desierto no hay agua y ahí tenemos que aprender a sobrevivir en el desierto y depender de Dios
Para ellos el desierto, el fuego. Para ellos que pasamos por el desierto espiritual. Para aprender. Ellos no podían cultivar y no podían cosechar porque no sembraban. Pero estaban en la escuela de aprendizaje y el mismo Dios les daba el alimento, el maná del cielo, a diario. Y si Dios a diario les daba el alimento, pues nosotros también a diario tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. Para sujetar, para estar juntamente crucificados con Cristo. Debemos de estar a diario en la palabra, leyendo la palabra, orando a Dios, escudriñando la palabra. Quizás no podemos asistir a la iglesia todos los días, pero es necesario doblar nuestras rodillas todos los días y darle honra y gloria a aquel que nos tiene en pie todavía. Porque no sé si usted se ha puesto a pensar. Y yo medito y digo, ¿cómo es que todos los ríos llegan a la mar? Y he estado en lugares donde los ríos van y terminan en el mar. Y el agua sigue llegando y llegando al mar y el mar no se llena, sigue lo mismo. Yo me pongo a meditar y digo, Señor, grande es tu misericordia. ¿Por qué no darte la honra y la gloria, Señor? Me pongo a pensar, las nubes bajan a la mar a sacar agua, pero el agua es salada. Ahora la ciencia, ¿cómo me puede explicar cuando la lluvia cae filtrada, cae dulce? ¿Y cómo es que las nubes soportan el peso del agua arriba? ¿Cómo es que no se les cae, sino que a su debido tiempo, cuando Dios les da la orden, que dejen caer el agua? ¿Cómo es que se forma la nieve? En la Escritura encontramos un hombre que él decía que era justo. Y sí, Dios lo encontró al hombre que era un hombre sometido a Dios. Pero Dios le hace unas preguntas. Job, tú estabas ahí cuando yo hice los mares, cuando yo le puse candado a los mares. Porque el mar empieza a las olas a tirar el agua para afuera y regresa y regresa. Es su trabajo. Es la orden, el candado que Dios le puso, que sale y se regresa. ¿Por qué no se sale de una vez? Porque Dios le tiene candado. Entonces, ha venido a mi mente y me he preguntado, si los mares le obedecen a Dios, la naturaleza le obedece a Dios, las nubes, porque Dios le dice, tú estabas ahí cuando yo formé las nubes, le obedecen a Dios. Entonces viene la pregunta, ¿por qué el ser humano no obedece a Dios? Cuando Dios le hace la pregunta a Job, tú estabas ahí cuando yo crié los huesos dentro del estómago de una mujer. Imagínense, querido hermano y amigo, cómo Dios dentro del vientre de una mujer desarrolla un ser humano. Ahora pregúntese usted, ¿cómo puede respirar esa criatura dentro del estómago de la mujer? ¿Cómo puede desarrollar huesos dentro y desarrollar otra inteligencia más dentro? Un cerebro. La ciencia no puede dar respuesta a estas preguntas. Porque cuando Dios creó al hombre, Dios puso de lo de él soplo, aliento de vida, para que
los seres vivientes tengan el conocimiento. Y Dios nos dio el conocimiento. Y Dios nos dejó una decisión para que nosotros busquemos el rostro de Dios. Pero, ¿por qué la desobediencia? ¿Por qué el ser humano se aleja de los caminos de Dios? ¿Por qué el hombre deja de buscar de Dios? ¿Por qué el ser humano se inclina a la maldad? ¿Por qué el ser humano se inclina a hacer lo malo ante los ojos de Dios? Porque no se ha sujetado y no está crucificado con Cristo. Gálatas 2:20 que hemos leído. Tenemos que estar crucificados con Cristo para poder y entender. Porque la Escritura dice que no debemos de menospreciar a nuestros hermanos. Dice que Dios no hace excepción de personas. A veces nosotros sí hacemos excepción de personas, cuando no deberíamos de hacerlo, porque tenemos que estar juntamente con Cristo crucificados. Si Cristo nos amó primero, entonces nosotros tenemos que corresponder. Por eso es que en el proceso de la vida, en la escuela de la vida, Dios nos va preparando. Así como a los hermanos hebreos Dios los preparó 40 años en el desierto. Tiempo de preparación, de madurez espiritual. Nosotros debemos de aprender de ello. Pero vemos el proceso que pasaron por no obedecer. Vino un rey de Babilonia y lo llevó presos. 70 años en cautiverio. Prueba para ver si así dejaban sus malos hábitos. Pero Dios sigue probando a la humanidad. A veces vienen catástrofes, vienen huracanes, vienen terremotos. Son parte de prueba, de fuego. Es el parte del proceso para ver si así reconocemos la grandeza de Dios. ¿Cuántas veces hemos visto que la tierra se mueve cuando la tierra empieza a menearse? Todo lo que está sobre la tierra empieza a sacudirse. Y los seres humanos por un momento entra temor en ellos. A pesar de que la prueba que ha venido es fuerte, por un momento las iglesias se llenan, los templos se llenan de gente, porque entró un temor en su alma. Pero ¿por qué paulatinamente se van alejando de Dios? Vemos en estos últimos tiempos lo que Jesús predijo. Han venido grandes tempestades azotando al mundo, grandes huracanes, tormentas, que la gente anda nadando en las calles con lanchas, y aún así no se arrepienten. Es por ello que Dios sigue mandando pruebas. Vemos que en la Escritura hay un registro de unas ciudades, Sodoma y Gomorra.
que la gente ya se había desviado del camino de Dios. La gente había tomado otra ruta y había aceptado la oferta del enemigo. Porque el enemigo únicamente viene a destruir y a poner cizaña para que el ser humano se desvíe del camino de Dios. Como la gente ya no obedecía, pues ya no había más remedio que hacer. Dios decidió destruir esas ciudades con fuego. La prueba más difícil que tuvieron que pasar. Pero ¿cuántos se salvaron únicamente? Lot y su familia. Y los demás que desobedecieron, perecieron. Aún el ángel les dijo, hay más aquí que salvar. Hay más parientes. Y no habían porque todos se habían desviado. La prueba era difícil. Había que sacar urgentemente a Lot y su familia de ahí. Salir de ese lugar de perdición. Para que Dios destruyese esas ciudades, las quemara. Y evidencias hay que todavía existe en ese lugar. Evidencias. Han encontrado piedras de azufre. En cuanto a la escritura dice que cayó fuego con azufre del cielo para quemar a todo aquel que fue desobediente. Estamos en el tema de la prueba de fuego. Si tenemos tantos ejemplos en la escritura, hemos visto tantos acontecimientos, entonces yo me pregunto por qué la gente sigue en el mismo camino a la perdición. Tú que me estás viendo y oyendo, Dios te dice, sal de ese camino de perdición. Deja el mal camino, apártate de él. Porque Cristo vendrá a recoger a su iglesia como recogieron o sacaron a Lot de ahí, para que no pereciera. Pues lo mismo va a suceder. Cristo vendrá a recoger su iglesia para que no pase por estos padecimientos. Ese fuego que ha de venir sobre la humanidad. En el tiempo cuando Noé predicaba, enseñaba, pregonaba la palabra de Dios. Él decía que se arrepintiesen de sus malos caminos. Pero la gente no creía. Porque la gente quiere ver en el momento para creer. Como el caso de Tomás, vemos la historia que él quería ver las heridas del Señor. Si no veo, yo no puedo creer, dijo. Hasta que vio palpablemente las heridas de Cristo. Cuando él resucitó, le mostró sus heridas. Él está esperando que nosotros cambiemos, que demos un giro diferente. Tú que estás viéndome en este momento, yo no sé cuál es tu comportamiento, si verdaderamente estamos buscando el rostro de Dios. Por eso es que las pruebas vienen a nuestra vida para que nosotros reaccionemos. En la prueba podemos meditar, pero también muchos pueden irse del camino de Dios en la prueba. El consejo del apóstol Pedro es, amados, no os sorprendáis.
No se sorprenda usted por la prueba que venga al mundo. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Si usted está pasando por una prueba, revise por qué causa está pasando la prueba. De las tres pruebas, de las tres clases de pruebas, revise si la prueba fue provocada por usted mismo, pues Dios tiene una varita para regresarnos al camino. Si nos hemos salido del camino, Dios nos retorna al camino nuevamente. O si la prueba es provocada por otros. De todas maneras, es para nuestro beneficio, para que aprendamos de las pruebas, que no nos sorprendamos, que no nos sorprenda la prueba. El hecho de que yo sea cristiano no quiere decir que no voy a pasar por pruebas. Tengo que revisar. Y si la prueba es permisiva, porque el enemigo también quiere destruirnos, como el caso del siervo Job, que tuvo que pasar 7 pruebas, el enemigo lo pidió. Y vemos que el enemigo quizás te está pidiendo para zarandearte. Porque a Pedro lo pidieron para zarandearlo y Jesús dijo, yo he rogado al Padre. Pedro era conocedor, ya sabía las pruebas. Por eso nos está aconsejando, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os ha aconteciese. No te sorprendas. ¿Qué tenemos que hacer entonces en el momento de la prueba? En el momento de la prueba, el consejo de muchos en la Biblia es adorar a Dios. Cuando el siervo Job pasó todas esas pruebas, él no blasfemó, sino que se postró a tierra y adoró. El consejo de esta hora es, si tú estás pasando por una prueba, primeramente tienes que estar crucificado con Cristo o crucificada con Cristo. Y adorar a Dios. Cuando adoramos a Dios, la prueba va a pasar. Dios siempre te está vigilando. Dios nunca te ha abandonado. Cuando Jesús envió a sus discípulos a pasar al otro lado, Él se quedó solo en tierra orando, dice, pero Él miraba lo que estaba sucediendo. Él nunca te ha abandonado. Yo voy a hacer una oración, pero quiero darte un momento para que pienses y medites. Revises tu vida. Vamos a escuchar un precioso canto y al regresar voy a orar. Esperemos un momento entonces. Inteligente como era Salomón, para mí fue muy valiente como era el rey David.
llevarás. Fue mi padre inteligente, como era Salomón. Para mí fue muy valiente, como era el rey David. Muy bien, ya estamos de regreso nuevamente. Como decía el canto, fue mi padre inteligente. Y nosotros debemos de aprender y ser inteligentes y poner nuestra causa al dador de la vida. Yo creo que ya meditamos un momento en esto. Ahora viene el tiempo de oración y nos han llamado para que oremos por trabajo y sanidad. Hermano, hermana que me estás viendo en este momento, tenemos un Dios que todo lo tiene, rico en sanar. Mateo 7:7 dice que pidamos y Él os dará. Él también abrirá las ventanas de los cielos. Padre, en este momento, Señor, nos ponemos de acuerdo, Señor amado, y oramos por trabajo, Padre. Pruebe un trabajo, Señor. Pruebe un trabajo. Abre, Señor, puertas a tus hijos. Y también sana el cuerpo, Señor. No sabemos qué clase de enfermedad, pero Padre, para ti no hay nada imposible. Dice Lucas 1:37. Para ti todo es posible. Padre, rogamos por esta persona que nos llamó. Tú sabes quién es, Señor amado. Pruébele un trabajo, Señor, y sana su cuerpo, Padre. Sana su cuerpo, Señor. Padre, también oramos por una hermana que fue operada del cerebro y dice que por momentos se queda en blanco, se desaparece su pensamiento por la operación de su cerebro. Padre, pero para ti también, Señor amado, no hay nada imposible para ello. Restaura, Señor, a nuestra hermana María Sáenz, que está pasando por esta prueba, Señor, prueba de fuego. Señor, tú ayúdale, Padre, a pasar esta prueba de fuego, Señor. Restaura su memoria, Señor, su cerebro, Señor amado, y sánale, Señor, como tu hija, Padre. Quizá en este momento, Padre, hay muchos hermanos enfermos. Padre, necesitan, Señor, sanidad. Nosotros no podemos sanar a nadie, Señor. Confesamos que no podemos sanar, Señor, porque no tenemos esa autoridad y ese poder. Pero, Señor, reconocemos tu grandeza, Padre, que tú sí lo puedes hacer, Señor. Clamamos a ti, Señor, para que sanes a mis hermanos y mis hermanas que están pasando esa prueba. Señor, restaura su cuerpo. Padre, como el dador de la vida, perdona, Señor, toda ofensa que te hemos hecho. Perdónanos, Señor amado, porque te hemos ofendido. Solamente con no darte la adoración, Señor, te hemos ofendido. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a seguir adelante. Yo quiero hacerte una pregunta, tú que me estás viendo en este momento. Si tú no has aceptado a Cristo como tu Salvador, no quiero cerrar este programa sin antes hacerte el llamado y la invitación. Es mi obligación, mi deber de invitarte. Yo no puedo salvarte, pero sí te guío a los pies de quien puede hacerlo. Se llama Jesucristo. Él murió y resucitó para darte vida eterna. Si estás dispuesto a aceptar a Cristo, repite conmigo esta oración. Te voy a guiar a los pies de Jesús. Di conmigo: Señor Jesús, reconozco que he fallado. Reconozco, Señor, que he pecado. Pero, Señor, reconozco que tú descendiste del cielo, viviste entre los hombres
diste tu vida, moriste por mí en la cruz del Calvario para llevar mis enfermedades y sanar mi alma. Señor, perdona mis pecados y sáname. Reconozco que resucitaste de los muertos, estás vivos, te sentaste a la diestra de Dios Padre y está intercediendo por mí. Padre, en el nombre de Jesús le pido que restaure mi vida. Pero le pido, Padre, que inscriba mi nombre en el libro de la vida para tener derecho a entrar a las puertas del cielo. Si ha hecho esta oración, Él le perdonó. Pero tiene que estar juntamente crucificado con Cristo, crucificada, Gálatas 2:20. Vemos que la vida empieza en la carta a los Efesios 2:8, cuando dice que por gracia sois salvos, por gracia. Y termina en segunda carta de Timoteo 4:7, cuando dijo el apóstol, he acabado la carrera de la fe. El apóstol se gloria, dice, he acabado la carrera de la fe. Terminó en la fe, creyendo a través de las pruebas. Si has caído de la gracia, es urgente que te reconcilies con el Señor. Di conmigo estas palabras. Señor Jesús, yo había confesado, pero por un momento caí de la gracia. Señor Jesús, perdóneme. Quiero volver nuevamente a este camino. Quiero volver a la iglesia. Vuelve a la iglesia, vuelve a los caminos de Dios. Él te está llamando, tiene los brazos extendidos para que tú vengas a Él. En este momento Él está abriendo los brazos. Ven a Él. Él te está llamando. Él quiere darte vida eterna. Si has hecho esta confesión, estoy seguro que Él te perdonó, pero tienes que seguir adelante. Que no te sorprenda la prueba, como dijo el apóstol. El consejo fue que no nos sorprenda la prueba. Que sigamos adelante. Yo voy a hacer una oración para que el Señor guarde a aquellos que han aceptado a Cristo y se han restaurado. Padre, yo clamo en el nombre de Jesucristo, Padre, para que aquellos que, Señor, te han recibido, te han aceptado, que tú los guardes, Señor Jesús. Jesús, hiciste una oración en San Juan 17, pidiendo al Padre que guardase todos aquellos que tenían que añadirse. Y todo aquel que se está añadiendo al ejército de Dios, que sea guardado, cuidado del mal. Padre, guarda, cuida a mis hermanos. Aquellos que reconciliaron, Señor, déles fuerza para seguir adelante, Señor, que ninguna prueba los bote, Señor, en el camino, sino que la prueba es para fortalecer a la persona. La prueba es para que la persona aprenda a vivir confiado en Dios. La prueba fortalece nuestra vida. Cristo nunca nos ha abandonado. Él siempre nos está vigilando. Él vigilaba a sus discípulos de lejos para ver qué estaba pasando, porque Él vino a protegernos, a cuidarnos. Padre, si hay más gente enferma, Señor, sánale su cuerpo. Sana, Señor amado, su mente, su cabeza. Pero, Señor, sana su alma en este momento, Padre. Sana el alma herida, Señor. Gracias, Señor, reconociendo tu grandeza, Padre. Y que, Señor amado, creemos que es por hecho. Entonces, Padre, le damos la honra y la gloria a usted, Señor, porque usted se la merece. Gracias, Señor amado. Padre, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo, gracias. Gracias por abrirnos las puertas, que prediquemos la palabra, Señor. Y gracias por mis hermanos que están edificándose, Señor amado. Muchas gracias. Todo, Padre, se lo pedimos en el nombre glorioso de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén y amén.
Nos vemos el próximo programa. Que Dios te guarde y te bendiga. Bendiciones, querido hermano y amigo.